Imagina un país donde cada movimiento es observado, donde las palabras pueden sellar tu destino y donde un régimen todopoderoso dicta no solo cómo vives, sino también cómo piensas. Ahora imagina que, en medio de este férreo control, un grupo de ciudadanos decide desafiar lo imposible, rebelarse contra un sistema que ha aplastado cualquier atisbo de resistencia durante más de 7 décadas. ¿Qué tendría que pasar para encender esa chispa? ¿Qué riesgos estarían dispuestos a enfrentar? Y lo más importante, ¿qué mundo surgiría si esa rebelión triunfara? La posibilidad de un levantamiento en Corea del Norte no solo desafía la lógica de su opresión absoluta, sino que plantea una de las preguntas más audaces de nuestro tiempo. ¿Puede el espíritu humano romper las cadenas de uno de los regímenes más impenetrables de la historia? Corea del Norte, oficialmente conocida como la República Popular Democrática de Corea, es uno de los países más enigmáticos y aislados del mundo. Su sociedad y gobierno están profundamente moldeados por la ideología Juche, un sistema de pensamiento que promueve la autosuficiencia, el nacionalismo extremo y la lealtad absoluta al liderazgo. Desde su fundación en 1948, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, el país ha mantenido un control casi total sobre la información y la vida cotidiana de sus ciudadanos, lo que ha dado lugar a una serie de características únicas y misteriosas. El estilo de vida en Corea del Norte está regido por estrictas normas sociales y políticas. La mayoría de los ciudadanos viven bajo un sistema de control colectivo que organiza todos los aspectos de su existencia, desde el trabajo y la educación hasta el entretenimiento. La población está clasificada en un sistema de castas conocido como Songbun, que evalúa a las personas según su lealtad al régimen y su herencia familiar. Este sistema determina el acceso a oportunidades educativas, trabajos y lugares donde se les permite vivir. Las personas con un Songbun alto tienen más privilegios, mientras que aquellas clasificadas como desleales enfrentan discriminación y restricciones severas. La propaganda es una herramienta clave en Corea del Norte, utilizada para glorificar al líder supremo y al partido gobernante. Actualmente, Kim Jong-un ocupa ese puesto y es presentado como una figura casi divina, un protector del pueblo y un genio estratégico. Las imágenes de los líderes, pasados y presentes, están omnipresentes. Adornan edificios, hogares y oficinas. Los medios de comunicación están completamente controlados por el Estado y el acceso a información externa está severamente restringido. Solo unos pocos privilegiados tienen acceso a Internet y este está fuertemente censurado. En cuanto a la vida cotidiana, los norcoreanos enfrentan desafíos significativos. La economía del país está en gran medida centralizada y planificada, con un fuerte enfoque en la industria militar. Esto ha llevado a frecuentes problemas de escasez de alimentos y recursos básicos. Las sanciones internacionales, implementadas en respuesta a los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, han exacerbado estas dificultades. A pesar de esto, el régimen promueve una narrativa de fortaleza y autosuficiencia, en la que cualquier dificultad es atribuida a las hostilidades extranjeras, especialmente de Estados Unidos y Corea del Sur. La cultura y el ocio también están profundamente influenciados por el gobierno. Las películas, canciones y espectáculos están diseñados para reforzar la ideología estatal. Los festivales nacionales, como el Día del Sol, que celebra el cumpleaños de Kim Il-sung, son eventos de gran magnitud que involucran a millones de personas en desfiles, danzas y presentaciones artísticas. En las ciudades, particularmente en Pyongyang, la arquitectura monumental refleja la grandeza del régimen, con estructuras imponentes como el Arco de la Reunificación y el Palacio del Sol de Kumsusan. El control sobre los ciudadanos no solo es físico, sino también psicológico. La vigilancia es omnipresente, y cualquier acto percibido como desleal al gobierno puede resultar en severos castigos, que incluyen prisión en campos de trabajos forzados. Estos campos, conocidos como Kwanliso, han sido denunciados internacionalmente por sus condiciones inhumanas y su brutalidad. Las historias de quienes han logrado escapar revelan un sistema diseñado para quebrantar tanto el cuerpo como el espíritu. Aunque la imagen que proyecta el régimen es la de una sociedad unificada y próspera, los desertores y las pocas imágenes filtradas del país muestran una realidad distinta. Hay marcadas desigualdades entre la élite de Pyongyang,
que disfruta de ciertos lujos, y la población rural, que a menudo vive en condiciones precarias. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el pueblo norcoreano demuestra resiliencia y creatividad para enfrentar los desafíos diarios, incluso en un entorno tan restringido. La relación de Corea del Norte con el mundo exterior es limitada y estratégica. Aunque ha tenido periodos de apertura relativa, sigue siendo un país hermético que prioriza la autoconservación de su régimen. A pesar de las tensiones internacionales, el país mantiene vínculos con algunos aliados, como China y Rusia, aunque estos lazos a menudo están motivados por intereses geopolíticos más que por afinidad ideológica. En esencia, la vida en Corea del Norte es un delicado equilibrio entre la opresión y la resistencia, entre la propaganda y la realidad. Es un lugar donde la historia, la política y la cultura se entrelazan en un sistema único, pero profundamente cuestionado por la comunidad internacional. Este aislamiento extremo lo convierte en uno de los enigmas más fascinantes del siglo XXI. Escapar de Corea del Norte es una tarea extremadamente difícil y peligrosa, debido al férreo control que el régimen ejerce sobre su población y a las severas consecuencias para quienes intentan huir. A pesar de estas barreras, miles de norcoreanos han logrado escapar a lo largo de las décadas, impulsados por la búsqueda de libertad, mejores condiciones de vida o para reunirse con familiares que viven en el extranjero. Este proceso, conocido como defección, implica riesgos inmensos, tanto para quienes lo intentan como para sus familias, que pueden ser castigadas con encarcelamiento o represalias colectivas. El primer obstáculo para cualquier ciudadano que desee escapar es la vigilancia interna. Corea del Norte tiene un sistema de control social extremadamente rígido, en el que los ciudadanos son observados de cerca por redes de informantes y comités de barrio. Cualquier comportamiento considerado sospechoso puede ser denunciado, lo que dificulta incluso planificar un intento de escape. Además, las autoridades utilizan la propaganda y el miedo para disuadir las deserciones, describiendo al mundo exterior como hostil y lleno de peligros, mientras exaltan las virtudes del sistema norcoreano. Las rutas de escape más comunes suelen implicar cruzar la frontera hacia China, ya que la frontera con Corea del Sur está altamente militarizada. La llamada zona desmilitarizada, DMZ, entre las dos Coreas, está cubierta de minas terrestres, alambradas electrificadas y vigilancia constante por parte de soldados armados. Esta ruta es casi imposible para los civiles comunes. Por lo tanto, la mayoría de los desertores optan por cruzar hacia China, aprovechando el río Yalu o el río Tumen, que forman gran parte de la frontera norte del país. Aunque menos vigilada que la DMZ, esta frontera también está custodiada por guardias armados que tienen órdenes de disparar a quienes intenten cruzarla sin autorización. Para lograr llegar a China, los desertores a menudo deben sobornar a los guardias fronterizos, lo que puede costar grandes sumas de dinero. Muchos norcoreanos ahorran durante años o reciben ayuda de familiares que ya han escapado y viven en el extranjero. Otros dependen de redes clandestinas de traficantes o guías, quienes, por una tarifa, los ayudan a cruzar la frontera. Sin embargo, estas redes no siempre son confiables y, en algunos casos, los desertores terminan siendo explotados o traicionados. Una vez en China, los problemas están lejos de terminar. China no reconoce a los desertores norcoreanos como refugiados políticos. En cambio, los clasifica como inmigrantes ilegales y los devuelve a Corea del Norte si son capturados. Esto es devastador para los desertores, ya que enfrentan severos castigos al regresar, que pueden incluir encarcelamiento en campos de trabajos forzados, tortura e incluso ejecución en casos extremos. Para evitar ser detectados, los desertores en China suelen vivir escondidos, confiando en la caridad de simpatizantes o en redes de ayuda clandestinas, muchas de las cuales están dirigidas por grupos religiosos o activistas de derechos humanos. El objetivo final para muchos desertores es llegar a Corea del Sur, donde son recibidos como ciudadanos y reciben apoyo del gobierno surcoreano para integrarse en la sociedad. Sin embargo, para llegar allí, a menudo deben pasar por un largo y peligroso viaje que puede incluir cruzar varios países del sudeste asiático, como Laos, Tailandia o Vietnam, antes de finalmente llegar a un lugar seguro. Este viaje puede tomar meses o incluso años, dependiendo de las circunstancias, y está lleno de peligros, incluidos arrestos, explotación y traiciones.
En algunos casos, los desertores han utilizado métodos más inusuales para escapar. Algunos funcionarios de alto rango han logrado salir del país a través de embajadas extranjeras, mientras que un pequeño número ha escapado directamente a Corea del Sur cruzando la DMZ, aunque esto es extremadamente raro y peligroso. Otros han utilizado métodos más creativos, como disfrazarse o esconderse en vehículos que cruzan la frontera. A pesar de los riesgos, las historias de éxito existen y son testimonio del coraje y la determinación de aquellos que buscan una vida mejor. Los desertores que logran llegar a Corea del Sur enfrentan nuevos desafíos, como adaptarse a una sociedad completamente diferente y superar el trauma de sus experiencias en Corea del Norte. Sin embargo, también se convierten en voces importantes para denunciar las violaciones de derechos humanos del régimen y en símbolos de esperanza para otros que aún están atrapados en el país. En conclusión, escapar de Corea del Norte es una tarea titánica que requiere valentía, recursos y en muchos casos una buena dosis de suerte. Cada deserción exitosa es un acto de resistencia contra uno de los regímenes más represivos del mundo, pero también un recordatorio de los enormes sacrificios que las personas están dispuestas a hacer en busca de libertad. Una rebelión en Corea del Norte sería un evento de proporciones históricas, pero también un escenario extremadamente difícil de imaginar debido al control casi absoluto que el régimen ejerce sobre su población y las medidas represivas que mantiene para sofocar cualquier forma de disidencia. Si una rebelión ocurriera, sus causas, desarrollo y consecuencias estarían profundamente influenciadas por la estructura política, social y militar del país, así como por la reacción de la comunidad internacional. Para que una rebelión surgiera, tendrían que converger múltiples factores. En primer lugar, un deterioro significativo de las condiciones de vida, como una hambruna extrema, podría erosionar la ya limitada lealtad de la población al régimen. Esto ocurrió en cierta medida durante la hambruna de la década de 1990, conocida como la Ardua Marcha, que causó la muerte de cientos de miles de personas. Aunque no hubo una rebelión abierta en ese momento, el sufrimiento masivo llevó a algunos ciudadanos a cuestionar el sistema, lo que dio lugar a la expansión de mercados informales y a un debilitamiento parcial del control estatal sobre la economía. Otro factor sería la influencia externa. Si las tecnologías de comunicación modernas, como teléfonos móviles y USB con contenidos extranjeros, continúan entrando en el país, podrían romper el aislamiento informativo de la población. La exposición a cómo viven las personas fuera de Corea del Norte podría generar un descontento más amplio y organizado. Sin embargo, la censura y la propaganda estatal han sido hasta ahora herramientas efectivas para limitar el impacto de estas influencias. El desarrollo de una rebelión enfrentaría enormes desafíos logísticos. Corea del Norte tiene una de las estructuras de vigilancia más estrictas del mundo, con redes de informantes en cada comunidad, además de un sistema policial y militar completamente leal al régimen. La organización de un movimiento de resistencia sería casi imposible sin que las autoridades lo detectaran en sus etapas iniciales. Además, cualquier intento de rebelión sería rápidamente aplastado con violencia extrema. La historia muestra que el régimen no tiene reparos en usar medidas brutales para reprimir la disidencia, como ocurrió en los levantamientos fallidos de prisioneros en campos de trabajos forzados. Si, a pesar de estos obstáculos, una rebelión lograra tomar forma, probablemente comenzaría en áreas rurales o regiones cercanas a las fronteras, donde el control estatal es menos intenso que en Pyongyang. Estas áreas ya han experimentado cierta actividad subversiva en forma de contrabando y mercados negros. Sin embargo, el régimen reaccionaría rápidamente, utilizando su ejército, que es uno de los más grandes del mundo en términos de personal. Con alrededor de 1,2 millones de soldados en servicio activo y una vasta red de milicias civiles, el Estado tiene una capacidad militar abrumadora para sofocar cualquier levantamiento interno. El éxito de una rebelión dependería en gran medida de la capacidad de los insurgentes para dividir las fuerzas armadas o ganar su apoyo. En regímenes autoritarios, el papel del ejército suele ser decisivo en la caída de los gobiernos. Si sectores del ejército norcoreano, especialmente de rangos medios o bajos, se unieran a los rebeldes, las posibilidades de éxito aumentarían significativamente. Sin embargo, la élite militar está profundamente integrada en la estructura del régimen y disfruta de privilegios que la mayoría de los ciudadanos no tienen,
lo que dificulta una ruptura en su lealtad. La comunidad internacional también jugaría un papel crucial. Si una rebelión estallara, potencias como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Rusia tendrían que decidir cómo intervenir, si es que lo hacen. Corea del Sur, en particular, enfrentaría un dilema complejo. Por un lado, tendría un interés estratégico en apoyar un movimiento que pudiera derrocar al régimen. Por otro, tendría que considerar las consecuencias de un colapso repentino, como una crisis humanitaria masiva o una guerra civil. En el caso de que una rebelión tuviera éxito y lograra derrocar al régimen, las consecuencias serían enormes. Un colapso del gobierno norcoreano podría llevar a un periodo de caos e inestabilidad, con facciones militares y políticas compitiendo por el poder. También sería probable una crisis humanitaria, dado que gran parte de la población sufre de malnutrición crónica y carece de acceso a servicios básicos. Corea del Sur y la comunidad internacional tendrían que movilizar recursos masivos para gestionar la situación. Un escenario más optimista implicaría la transición hacia un gobierno más abierto o la reunificación con Corea del Sur, aunque esto último presentaría desafíos monumentales. La integración de las dos Coreas sería un proceso largo y costoso que requeriría grandes inversiones económicas y sociales para cerrar la brecha entre las dos sociedades. Sin embargo, también ofrecería la oportunidad de terminar con décadas de aislamiento y sufrimiento para el pueblo norcoreano. En resumen, una rebelión en Corea del Norte es extremadamente improbable bajo las condiciones actuales, pero no es imposible. Si ocurriera, sería un evento altamente complejo, lleno de incertidumbre y potencial para transformar no solo el país, sino toda la dinámica de seguridad en el noreste de Asia. Las repercusiones serían sentidas a nivel global, marcando el fin de uno de los regímenes más autoritarios de la historia contemporánea. Si una rebelión en Corea del Norte culminara con el derrocamiento del régimen, el impacto sería profundo y transformador, no solo para la nación en sí, sino para toda la región del noreste asiático y el mundo en general. Sin embargo, el final de un régimen tan autoritario traería consigo un conjunto complejo de desafíos y oportunidades que darían forma al futuro de la península coreana en las décadas posteriores. Primero, el colapso del régimen dejaría un vacío de poder que podría generar caos en el corto plazo. Corea del Norte ha estado bajo el control de una dinastía autoritaria durante más de 7 décadas, y su estructura de poder está diseñada para concentrarse en el líder supremo y su círculo más cercano. La ausencia de un liderazgo claro podría dar lugar a luchas internas entre facciones militares y políticas, ya que diferentes grupos buscarían consolidar el control sobre el país. Este periodo de incertidumbre podría extenderse si no surgiera rápidamente un liderazgo legítimo o unificado. En el aspecto humanitario, las necesidades inmediatas serían abrumadoras. Corea del Norte es una de las naciones más empobrecidas y aisladas del mundo, con gran parte de su población viviendo en condiciones de pobreza extrema. Tras el colapso del régimen, habría una urgente necesidad de ayuda internacional para atender a millones de personas afectadas por la malnutrición, la falta de servicios médicos básicos y el colapso de las infraestructuras esenciales. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y países vecinos, especialmente Corea del Sur y China, tendrían que movilizarse rápidamente para proporcionar asistencia humanitaria y prevenir una catástrofe mayor. La reunificación con Corea del Sur sería una posibilidad inmediata en el horizonte. Este escenario ha sido un sueño para muchos surcoreanos desde la división de la península en 1948, pero también representaría un desafío monumental. Integrar a una población empobrecida, con una educación limitada y expuesta a décadas de propaganda, en una sociedad moderna y democrática, sería un proceso largo y complejo. Corea del Sur necesitaría invertir enormes recursos financieros y sociales para cerrar la brecha entre las dos Coreas, lo que podría desestabilizar temporalmente su economía y su tejido social. Además, la comunidad internacional enfrentaría preguntas difíciles sobre cómo manejar el legado nuclear de Corea del Norte. El país posee un arsenal de armas nucleares y tecnología avanzada de misiles balísticos, y asegurar estas instalaciones sería una prioridad urgente. En un periodo de transición, existiría el riesgo de que armas o tecnología sensible cayeran en manos equivocadas, lo que requeriría una respuesta coordinada entre las principales potencias mundiales, incluidas Estados Unidos, China y Rusia.
En el ámbito geopolítico, el colapso del régimen norcoreano tendría repercusiones significativas. China, que ha sido el principal aliado y socio económico de Corea del Norte, vería la caída del régimen como una amenaza a su estabilidad regional. Beijing probablemente buscaría influir en el futuro del país para evitar la instalación de un gobierno hostil en su frontera y para controlar el flujo de refugiados. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados en la región, como Corea del Sur y Japón, verían el cambio como una oportunidad para reducir las tensiones de seguridad y promover la estabilidad, aunque esto también podría generar fricciones con China. A largo plazo, el fin del régimen de Corea del Norte abriría la puerta a una posible democratización y reintegración en la comunidad internacional. Un nuevo gobierno, ya sea una administración transitoria o un sistema unificado bajo el liderazgo surcoreano, podría comenzar el proceso de desmantelar las estructuras represivas del Estado y establecer instituciones democráticas. Esto también requeriría esfuerzos significativos para reconciliar a una población profundamente dividida y sanar las heridas causadas por décadas de opresión, propaganda y aislamiento. El impacto cultural y psicológico de una rebelión exitosa y el colapso del régimen tampoco puede subestimarse. Para los ciudadanos norcoreanos, la caída del régimen representaría el fin de una era de control totalitario y el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades, pero también de incertidumbre. La población necesitaría tiempo para adaptarse a un mundo que ha estado fuera de su alcance durante generaciones. Esto implicaría no solo aprender sobre derechos y libertades individuales, sino también redefinir su identidad colectiva como nación. En el mejor de los casos, una Corea reunificada y libre podría convertirse en un símbolo de esperanza y superación para el mundo, mostrando cómo una sociedad puede levantarse tras décadas de opresión. La riqueza cultural, histórica y natural de la península coreana podría ser redescubierta y celebrada, permitiendo a su pueblo construir un futuro basado en la cooperación y el progreso. Sin embargo, el camino hacia ese futuro sería arduo, lleno de desafíos políticos, económicos y sociales que requerirían esfuerzos coordinados tanto a nivel nacional como internacional. La transición de una dictadura totalitaria a una sociedad libre nunca es sencilla, pero la posibilidad de brindar libertad, dignidad y oportunidades a millones de personas sería una recompensa incalculable. En conclusión, una rebelión en Corea del Norte sería un evento profundamente transformador que marcaría el fin de una era y el inicio de otra, llena de promesas y desafíos. Aunque el proceso estaría lleno de incertidumbres y peligros, también sería una oportunidad única para corregir las injusticias del pasado y construir un futuro más brillante para el pueblo coreano y para la estabilidad de toda la región. Si te ha gustado conocer Corea del Norte desde esta perspectiva y quieres conocer más sobre destinos accesibles, culturas fascinantes y secretos escondidos alrededor del mundo, suscríbete al canal. No olvides darle me gusta a este video para apoyar nuestro contenido y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.